Entramos en la primera conexión interior del 2022. Vamos a hablar de cómo viene el cultivo de arroz, que el año pasado tuvo una cosecha con rindes récord, luego de varios años complicados. Para eso vamos a conversar con Daniel Gonet, gerente de Agroindustria Casarone, pero primero le doy la palabra a nuestro colaborador Carlos Amonte. ¿Cómo andás, Carlos? Buen día, Gastón, Romina, Gabriela, buen día a la audiencia. En este, como tú bien decías, nuestro primer programa del 2022. Feliz año para todos. Muy feliz año para vos también. Gracias, Gastón. En pleno desarrollo del cultivo de arroz, hoy estamos en esa etapa. ¿Cuál es la importancia del arroz? Ese es el tema de hoy, el arroz. ¿Cuál es la importancia del arroz en el mundo? Es un cereal y un alimento básico en la mayoría de las gastronomías del mundo. ¿Sabés que es el cereal más importante de la alimentación humana? Es la fuente del 20% de las calorías consumidas del mundo. Se producen casi 800 millones de toneladas y la mitad de esa producción corresponde a China y la India. El origen del arroz se discute si es de China o India y por eso lo dejamos, pero se desparramó por todo el mundo. En el Uruguay llega en 1869, que es la fecha donde se tienen los primeros registros de plantaciones de arroz. En 1890 en Tranquera aparece un cultivo, en 1912 en Juanicón, Canelones, increíblemente pensado cerca de Montevideo, y en 1913, hace más de 109 años, más de 100 años, la Facultad de Agronomía hace un ensayo en la Facultad de Ensayado. En 1915 hay un cultivo en Maldonado, en el 19 en Bella Unión, y así se van desarrollando los plantíos comerciales, y el primero grande aparece en Paysandú con 300 hectáreas. En el año 1927 se establece la primera arrocera en la zona de la Laguna Merín, que es la zona donde hoy nos vamos a dedicar a describir y a explicar por qué se transformó en la zona, en el polo de desarrollo arrocero del Uruguay. En 1940 se registran 5.000 hectáreas con una producción de 3.400 kilos por hectárea. En el 43 se instala Samán, empieza la industria arrocera. En 1947 se funda la Asociación de Cultivadores de Arroz, que tiene importancia en el desarrollo del cultivo y en la defensa del precio. En 1959 se funda Casarone, que es la empresa que el gerente de esta nos va a hablar en el día de hoy. En el 60 se cultivan 16.000 hectáreas con 3.600 kilos también por hectárea. No salimos de esa productividad. En el 61 se funda Copar, en el 63 Coparro, ¿se te acuerdan vos? En 1969 se crea la Estación Experimental del Este, que ese es el impulso fundamental de la investigación para poder desarrollar los cultivares y empezar a estudiar las enfermedades, las productividades. En el 70 andamos con 37.000 hectáreas con 4.000 kilos por hectárea. En el 81 se inaugura la represa de India Muerta, en el 85 hay unas 85.000 hectáreas que producen 5.000 kilos por hectárea. En el 88 comienza una reestructura en la caminería y la electrificación de los pueblos arroceros, de la zona arrocera, y en el 90 se crea Línea, se comienza una aportación fuerte hacia Brasil, se crea el programa de arroz de Línea y se crean los consorcios de semillería. En el 2015 andamos en 8.600 kilos por hectárea y llegamos a la gran etapa hasta el día de hoy, en el cual tenemos récord absoluto de 9.400. De los 3.000 kilos por hectárea a los 9.400 que producimos hoy, hay un largo camino, un recorrido, con aporte fundamental de la cátedra, de la Facultad de Agronomía, del Ministerio de Ganadería y Pesca, de Línea, por la investigación que se desarrolló, por los técnicos y los productores nucleados en la Asociación de Productores de Cultivadores de Arroz, y las empresas, los molinos, que son los que producen y traccionan a todo el sistema y la cadena arrocera. ¿Qué produjo esa evolución de crecimiento del área arrocera, en la siembra de los rendimientos? Un desarrollo de las zonas que van desde la Laguna Merín, el Cebollatí, Las Canas, el Tres, Melo, Varela, Vergara, Carteada, el Yaguarón, todos esos pueblos que hablamos, ninguno se puede mencionar sin hablar del tema arrocero. ¿Por qué? Porque son esos pueblos que se han desarrollado con una cultura diferente al resto del país, una cultura del arroz. O sea, se elige la ruta 8 hacia la Laguna Merín, donde se encuentra la mayor área arrocera
sin desconocer, para que no se pongan celosos, los arroceros de Tacuarembó, de Rivera, de Artigas, etcétera, etcétera. Ese desarrollo de esa zona va creando una cultura diferente, una cultura de trabajo típica, donde tenemos de los cultivadores hasta los que industrializan el grano. Esa creo que es la gran diferencia. Y hay un mapa que mandé, que lo pueden ver en internet a la radio, a la producción, en el cual se muestra los productores en puntito negro y alrededor de la laguna Merín, que es uno de los mayores reservorios del mundo de agua dulce, se instala la mayor área arrocera. Para poder hablar de la importancia que tiene el arroz para el Uruguay, tenemos como invitado hoy a un especialista, el ingeniero Daniel Gonet, gerente agropecuario de la empresa Casarones, como ya dijimos, que ya estuvo de invitado en Conexión Interior, ya es un amigo de la casa, y es ingeniero agrónomo, tiene una MBA, es casado con 3 hijos. Bienvenido, Daniel, a Conexión Interior, este espacio que intenta hacer puentes entre el campo y la ciudad. Hoy intentaremos hacer puentes entre la zona arrocera y las ciudades. Bienvenido, Daniel. Buenos días, Carlos, Gastón, Gabriela, Romina. Lo mejor a todos en este 2022, un año nuevo, diferente, creo que cargado de desafíos y oportunidades. En primer lugar, les agradezco especialmente el contacto, pero más que por el contacto mismo, les quiero agradecer la iniciativa de Conexión Interior de poner en agenda urbana las cadenas agropecuarias. Bueno, Daniel, muchas gracias. Por lo general, nosotros, los que trabajamos en el agro, jugamos mayoritariamente en la cancha de los programas agropecuarios, y es principal para nosotros llegar a una audiencia como la de En Perspectiva, que es, por lo que los escucho frecuentemente, una audiencia curiosa, informada y cuestionadora de los temas que se tratan. Nosotros creemos que tenemos algunos inconvenientes en la comunicación, principalmente con la sociedad que vive en las ciudades. Normalmente el productor agropecuario se siente incomprendido y el público urbano lo percibe lejano, por decir lo mínimo. Entonces, este diálogo ciudad-campo para nosotros hoy es central, no porque tenga que ser algo comprendido por una razón meramente de convivencia, sino porque todas las actividades económicas hoy necesariamente pasan por la validación social. Entonces, si la sociedad apoya o censura las producciones y actividades que participan en la economía, es lo que determina el destino que éstas tienen, básicamente. Entonces, y el sistema político después como derivada es una caja de resonancia de esos consensos sociales. Y bueno, entonces hoy es una oportunidad para nosotros de mostrar el arroz a un público que generalmente escucha algunos titulares de prensa, algunos eventos como la inauguración de cosecha, pero no tiene un contacto tan próximo con nuestra realidad. Bueno, Daniel, vamos a eso entonces. Bueno, muchas gracias por el saludo, feliz año para ti también. Y bueno, después del repaso histórico que ya hizo Carlos, donde se veía cómo iba creciendo año a año, ¿no? Desde aquellas primeras cosechas, cómo iba creciendo el área sembrada y también cuántos kilos se producen por hectárea, que es algo a destacar de la producción uruguaya, ¿no? Que tiene unos rendimientos muy altos, pero también últimamente había habido unos años en que se había ido achicando un poco, ¿no? El área sembrada y también el rendimiento. Hoy, ¿cómo ves el cultivo que está sembrado en este momento? Bueno, antes que nada, un resumen espectacular, digo, más de un siglo en 3 minutos, paseando por todos los aspectos del cultivo. Nosotros hoy estamos en una etapa de mejora, tuvimos años complicados. El arroz, algunos números de contexto, el arroz ocupa el 1% del área agrícola del país. Y en términos de valor de exportaciones por hectárea, es la cadena agroindustrial que mayor aporte tiene en términos económicos, unos $3.200 por hectárea. Se genera trabajo a unos más de 11.000 personas en forma directa e indirecta, y los servicios que demanda el cultivo y la industria. Y esos trabajos son ubicados en las localidades de menor desarrollo económico y social, en las localidades
principalmente como describía Carlos, de la cuenca de la Laguna Merín, también en el norte, en Artigas, Salto, Tacuarembó, Rivera y el oeste de Cerro Largo. Esos números, el arroz, así como genera mucho valor por hectárea, consume muchos costos por hectárea, es muy demandante de servicios, de insumos, de mano de obra. Entonces es el primer fusible de la competitividad del país. Cuando el arroz empieza a estar mal, quiere decir que las cosas en la economía empiezan a estar mal. Es el primero que lo siente porque es el mayor consumidor de combustible, es muy intensivo en el uso de mano de obra. En términos logísticos también tiene una logística hacia las plantas y después hacia el puerto. Bueno, después de esos momentos que tuvimos dificultades con un dólar que venía por debajo de la inflación, nosotros tenemos unos componentes importantes en porcentaje en pesos, entonces la cotización del dólar es una variable definitiva al resultado, y con problemas de precios. Es un cultivo, es un producto que en el mercado internacional tiene algunas particularidades, se produce y se consume mayoritariamente en Asia, el 90%, y los que venden el arroz, lo que venden es excedentes. Entonces el precio está determinado por lo que consumen localmente y no tanto por el valor de exportación. Nosotros somos al revés, exportamos el 95%, y hoy vemos que nosotros tenemos hoy una oportunidad de tener una ecuación económica positiva ya en los 2 últimos años, y pensamos que este año con los rendimientos que podemos alcanzar también, pero tenemos desafíos estructurales importantes en costos, en logística y en productividad del trabajo. Y por supuesto, como estamos insertos en el mercado internacional, en la política arancelaria. Pero la respuesta corta a la pregunta es: somos optimistas y tenemos buenos fundamentos para pensar que tenemos una etapa favorable para el cultivo de arroz en Uruguay. Bien, ¿cuántas hectáreas sembradas hay hoy más que el año pasado? Sí, las hay, ¿no? Hay unas 20.000 hectáreas más. El año pasado sembramos 143.000 y hoy estamos en el orden de las 164.000. Eso, en términos de trabajo, por ejemplo, significaron, es muy difícil de hacer una estimación precisa, pero en el orden de los 2.000 puestos nuevos de trabajo en esas localidades que hablábamos anteriormente. O sea, el arroz puede acelerar rápidamente e incrementar su producción y su área en un año y brindar esa oportunidad de trabajo en esos lugares. Bien, el año pasado también fue un pico histórico el rendimiento promedio por hectárea, ¿no? Que eran 9.400 kilos por hectárea. Creo que Carlos lo mencionó ahí en la introducción que hizo. ¿Vamos a andar por números similares este año? ¿Ya tiene alguna previsión al respecto? El año pasado fue un récord absoluto de producción de arroz de Uruguay. Nunca habíamos tenido una producción de ese orden. También a nivel del mundo es una producción muy alta, solo superada por algunas zonas desérticas. Nosotros somos el tercer país en rendimiento, estamos en el podio mundial de rendimiento por hectárea, atrás de Australia y Egipto, que son climas bien diferentes. O sea, nosotros jugamos en esa liga, pero en realidad tenemos condiciones más desfavorables. Tenemos un poco menos de nubosidad que esos países. Pero sí, la expectativa de este año es muy buena, queda bastante por recorrer. Ahora estamos en pleno periodo reproductivo, ahora se juega gran parte del partido, pero todo lo que había que hacer para estar en ese nivel de rendimiento se hizo. Eso que había que hacer es sembrar en octubre, sembramos el 95% del área, regar casi todo en noviembre, así que desde ese punto de vista tenemos un año bastante parecido al anterior. Vamos a ver cómo sigue para ver si llegamos al mismo fin. Y bien, y ahora que estamos con este déficit hídrico, ¿no? Esta sequía que se hizo sentir, ¿no? con los incendios, ¿a la cosecha, al cultivo de arroz le pega de alguna manera o por el contrario? Esa es una de las características distintivas que tiene el arroz uruguayo en el mundo. Nosotros sembramos arroz 100% bajo riego. Las cuentas para el riego se hacen antes de sembrar una hectárea de arroz. Nosotros definimos qué es lo que vamos a sembrar en función del agua que tenemos acumulada en la represa y en
y en función del agua que podemos extraer de los ríos, arroyos o lagunas. Por supuesto que eso, si bien es una seguridad, por lo general siempre llegamos al final en un año extremo. Ahora aprovecho para decir que estaba muy buena la nota anterior. Los oyentes, pasar de San Francisco con aquella descripción de playa muy buena que había, esta cosa acá me parece que es un cambio de frente, es fuerte, pero nosotros por lo general llegamos, pero en una situación como esta, acá por ejemplo yo estoy en José Pedro Varela ahora y hay 34 grados, cuando eso pasa hay algunos ríos que ven disminuido su caudal y pueden tener algunos problemas y se generan horarios de bombeo, pero por lo general nosotros tenemos cubiertas las necesidades de agua de cultivo independientemente, entre comillas, del año que se trate. Entonces, bueno, este periodo que estamos atravesando no les golpea. En principio no, nosotros precisamos estas cosas, precisamos alta temperatura, alta radiación, nosotros tenemos el riego cubierto por las fuentes de agua que tenemos y somos agradecidos por lo general de los años niños, son buenos años arroceros. Bien, entonces estamos a priori vamos entrando a otro buen año, ¿no? para el arroz uruguayo. Vos mencionabas encendías alguna luz amarilla, ¿no? Algunos costos estructurales, hablabas que pueden generar problemas a futuro. ¿Cuáles son entonces? ¿Qué análisis haces vos? ¿Cuáles son las perspectivas para el futuro del arroz uruguayo? Sí, hay un trabajo que está en etapa final, que lo encomendó la gremial de Molinos Arroceros y está conducido técnicamente por el economista Alfonso Capurro, de CPA Ferrer, donde se hace una actualización de todos los números del arroz y de ahí surgen algunos de los números que mencionábamos al principio, de casi un 1% de Producto Bruto, el área ocupada. Y ahí se mencionan también los desafíos estructurales, o sea, por ejemplo, en términos logísticos, el arroz, el costo logístico de vender arroz se lleva el 30% del valor bruto de producción. O sea, una cosa que vale 10, hay 3 que son fletes y costo logístico. Eso es mucho, eso se da porque el arroz tiene un valor relativamente bajo en comparación con los costos que tenemos nosotros para transportarlo. A diferencia de la carne, por ejemplo, que si bien los costos logísticos también impactan y pueden ser altos, en relación a su precio, a su producto, cuando lo llevamos a relacionarlo con la tonelada de carne, es un 3%, o sea, es 10 veces menos. Entonces el arroz tiene como desafíos estructurales la infraestructura para mejorar los costos logísticos, los costos portuarios, los costos de combustibles, por ser el cultivo, el rubro que mayor gasto tiene por hectárea de ese insumo, el costo de energía eléctrica, los aranceles y bueno, y después el dólar, que es un tema un poco más polémico porque hay una capacidad de incidir sobre su precio muy menor con respecto a todos los otros ítems que mencionamos anteriormente. Pero un resumen corto sería esos puntos que te menciono. El año pasado había habido algún susto, ¿no? O alguna afectación por los problemas, la crisis logística internacional que hacía difícil encontrar fletes o que los había encarecido mucho. ¿Esos problemas persisten? Sí, persisten y creo que nos van a acompañar por un tiempo importante dentro de este 2022. Eso es un tema mundial, el arroz lo sufre mucho. Nuestro sistema comercial de un precio convenio acordado entre la industria y los productores, que genera también, es un tema un poco más largo, pero en titulares genera cooperación y competencia entre las industrias, cooperación porque se vende en conjunto el arroz, eso permite de repente armar una venta de mayor volumen y negociar barcos, bodegas, que si las industrias vendieran en forma independiente sería mucho más complejo, y eso hoy es crítico para lograr viabilizar algún negocio. Entonces, por ese lado nosotros tratamos de sortear esos problemas, pero esos problemas siguen, van a seguir y son comunes a todos los productos de exportación, a todo el comercio mundial de cualquier mercadería que se trate. Lo sufren más las mercaderías que tienen más volumen y menor precio relativo. Carlos, a ver ahí que querías hacer una pregunta. Para que la audiencia entienda,
cuál es la importancia de la exportación de arroz. Por ejemplo, desde 1936 se llegó al autoconsumo, que fue el primer bastión que buscó el país y las políticas agropecuarias para poder satisfacer al mercado interno. O sea que desde el 36 hasta ahora, casi 100 años, estamos fijándonos en el mercado internacional. ¿Cuál es la importancia hoy de la exportación? Por todo lo que tú explicaste, que tiene sus inconvenientes hoy, y cuál es la importancia para el sector, y cuáles son los principales destinos de ese arroz uruguayo. La importancia es prácticamente del 100%, es un producto que se exporta en el 95%, o sea, todo lo que produce Uruguay lo tiene que vender afuera. Entonces, todo lo que pasa en el comercio mundial le pega directamente, es una vía que hay, va directamente a la sangre. Así funcionamos, y hace años que Uruguay consiguió el autoabastecimiento y de ahí toda su producción se ha volcado hacia el exterior. Hoy tiene más de 50 destinos a los que se vende arroz. Hay grandes diferencias en eso. Uruguay es el único país que tiene ese porcentaje de exportación referido a lo que produce. Los dos que lo siguen de los exportadores andan en el entorno del 50%, que son Estados Unidos y Pakistán. Todo el resto de los países están entre el 20 o el 30% a lo más de lo que producen. O sea, es un mercado de excedentes. Nosotros no, es un mercado del 100% de lo que producimos. Y los principales mercados son este año Irak, que vendimos al principio, después eso paró, después de Irak está Perú, México y Unión Europea. Esos son los principales destinos, y después se agrupan en porcentajes menores toda una cantidad de países que llegan a los 50 que hablábamos. ¿Cómo estamos hoy, Daniel, en materia de precios? Debido a esa característica del mercado arrocero, de excedentes y de intervenido por los gobiernos, por su importancia que tiene en la seguridad alimentaria de los países que venden, tiene mucha volatilidad. Hoy estamos, comparado con el primer semestre, estamos con unos precios que están a nivel internacional un poco más bajos y están afectados por esos problemas logísticos, porque hay una negociación dura. Puede valer algo nominalmente bien o igual que antes, lo que pasa que si uno le pone el flete, que se multiplicó por 6 o 7 en algunos casos, eso repercute en el precio que se recibe en el país que exporta. Claro, ahí aumentan los costos por ese lado. Exacto. Carlos, ¿vos tenías algún apunte más para hacer? ¿Qué pasó? Casi todos los arroceros están instalados en la zona fronteriza con Brasil. Fue una etapa del Uruguay que exportó a Brasil. Contanos un poquito qué pasó y por qué ahora son otros los destinos. Bien, el desarrollo del área arrocera en la cuenca de la Laguna Merino obedece principalmente a 3 factores. Uno es el tipo de suelo, topografías planas, y un tipo de suelo que tiene un horizonte B impermeable a poca profundidad, aproximadamente 15-20 centímetros de profundidad, y un horizonte B que significa que tiene mucho contenido de arcilla. Eso genera condiciones de impermeabilidad, de drenaje dificultoso interno por el suelo, o sea, el agua no percola, y eso permite una inundación fácil, con poco gasto de agua. Entonces, topografía plana, con esa característica del suelo, una muy buena fuente de agua, como la Laguna Merín y sus principales ríos tributarios, y después la cercanía con Brasil, que durante años fue nuestro principal destino. Brasil era deficitario en arroz y era un gran consumidor, y estaba al lado. Por eso todas las industrias tienen plantas en toda la zona fronteriza, en Río Branco, bueno, en Vergara, en Melo, en Artigas. Todas esas plantas empezaron funcionando apalancadas por fuertes ventas a Brasil. Después que Brasil, en los años 2005-2006, llegó a la autosuficiencia en arroz, también ha bajado un poco el consumo per cápita, se transformó en exportador, y nosotros ahí, en base a nuestra historia, nuestro trabajo de profesionalización de las exportaciones, tuvimos que salir a buscar otros mercados, y ahí es que se generan esos 50 mercados que tiene Uruguay, dentro de los cuales está Brasil también, por supuesto.
Muy bien, Daniel Gonet, gerente de Agroindustria Casarone, muchísimas gracias por atendernos esta mañana aquí en Perspectiva y bueno, por todo este panorama. No, por favor, gracias a ustedes y las felicitaciones de vuelta por el espacio y a Carlos en particular por seguir con estos temas. Un abrazo y saludos a todos. Carlos, también un abrazo para vos, nos reencontramos en un par de semanas. Si Dios quiere, un abrazo grande, un saludo a la audiencia y viva la radio. Conexión Interior. Es una presentación de ADP, Agronegocios del Plata, y Conexión Ganadera. Tus ahorros crecen seguros.